La intervención del embajador ruso en las Naciones Unidas apuntó hacia la detestable actitud de los representantes ucranianos que no tienen reparos en mostrar sus inclinaciones extremistas en público, cosa que en el pasado le hubiera valido a Kiev una sanción penal. ¿Quedó en evidencia la complicidad criminal de la ONU? Lamentablemente, desde que comenzaron las hostilidades en el este de Europa, las potencias occidentales han cruzado todas las líneas rojas posibles. ¿Reaccionará la ONU o seguirán dormidos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La tensión diplomática entre las potencias occidentales y Rusia se están calentando cada día. Las últimas declaraciones de altos funcionarios de Kiev solo echan más leña al fuego. En este sentido, las palabras del jefe de inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov, son muestra de la impunidad con que actúa el alto gobierno ucraniano. Según Budanov, el organismo de inteligencia que él dirige erradicará a todos los nacionales rusos en cualquier parte del globo hasta que Ucrania logre la victoria completa. Dichas declaraciones son otra muestra de que el gobierno ucraniano está lejos de conseguir una paz honrosa con Rusia. En respuesta, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, hizo un llamado de atención sobre las inaceptables palabras de Budanov. Es sin duda alguna un flagrante discurso de odio, rusofobia e incitación a la violencia por motivos étnicos, calificó Nevencia. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la parte rusa resaltó los graves señalamientos del jefe de inteligencia. Además, un medio de comunicación ucraniano habló sin tapujos sobre la próxima víctima luego de los atentados contra el escritor Zahar Prilepin y los periodistas Daria Dugina y Maxim Fomin. A estos casos se le suman los atentados contra el gasoducto Nord Stream y el puente de Crimea, actos que todavía siguen impunes y que fueron perpetrados por la parte ucraniana y sus patrocinadores occidentales. Estas acciones son respondidas por el ejército ruso mediante sus dispositivos supersónicos e hipersónicos únicos en el mundo. Igualmente, otra batalla se está librando en el área diplomática y comunicacional, cosa que tiene bien en cuenta la potencia del norte y sus aliados occidentales. En este sentido, fueron bloqueadas o censuradas varias agencias de noticias como RT y Sputnik, además del cierre de cientos de cuentas de medios y comunicadores rusos en redes sociales. No solamente se han visto afectadas los medios informativos del servicio de Moscú, también se ha puesto en marcha una política de cancelación que pretende borrar de la faz de la tierra la cultura rusa y los aportes a la humanidad hechos por sus ciudadanos. Estos actos configuran sin lugar a dudas una vuelta al extremismo. El mismo que defendía la tesis de la supremacía de la raza aria sobre el resto de los pueblos del mundo. Sobre esta tesis, la Alemania extremista emprendió hace más de 80 años un conflicto de exterminio que cobró la vida de más de 20 millones de personas en la Unión Soviética. Ahora peligra la exportación de cereales. En muy poco expira el acuerdo para el despacho de los cereales que abastecen el norte de África y el Medio Oriente. Por tal motivo, el señor Guterres envió una carta al líder ruso explicando la urgencia de restablecer el acuerdo. Una de las consecuencias de las sanciones contra Rusia es la concerniente a la exportación de cereales. Las operaciones militares que se desarrollan en Ucrania es otro factor que entorpece la salida de los productos agrícolas, tanto rusos como ucraniano, de los puertos ubicados en el Mar Negro. Ante la posible hambruna que se desataría en varias partes del mundo si los granos no son despachados, las autoridades rusas comenzaron una serie de conversaciones entre Turquía y las Naciones Unidas para lograr reactivar el acuerdo tripartito que involucra a la parte ucraniana. En este sentido, la ONU propone a Rusia un plan para prolongar y mejorar el acuerdo del grano. En una carta enviada al líder ruso, el máximo representante de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó la necesidad de ampliar el acuerdo de exportación de los cereales provenientes de Ucrania que salen por el Mar Negro. Las Naciones Unidas
alega que se han enviado cartas similares a los otros dos firmantes del acuerdo, Ucrania y Turquía. La propuesta reúne las consideraciones de las partes y los riesgos para la seguridad alimentaria, según este organismo internacional. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó al secretario general las preocupaciones de su país sobre la exportación de cereales y fertilizantes rusos que fueron anotadas por Guterres. No obstante, Lavrov comentó: hasta ahora, los avances no son muy notables. Otra de las observaciones hechas por Rusia es lo concerniente a las fallas logísticas del acuerdo. Según Moscú, existen trabas para la exportación de sus productos agrícolas, en especial los fertilizantes, cosa que pone en peligro la continuidad del acuerdo que fue firmado en julio de 2022. Naciones Unidas le expresó a Rusia su preocupación por los recientes obstáculos en las logísticas del centro encargado de la entrada y salida de buques para cargar cereal en puertos ucranianos. Según el acuerdo, Ucrania debía proponer el orden en el que se inspeccionarán los buques. Sin embargo, las autoridades ucranianas retrasan el procedimiento. La ONU no investigará las explosiones del gasoducto Nord Stream. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó la petición de Rusia de investigar las detonaciones en los ductos que cruzan el mar Báltico que suministran gas natural ruso a Europa Occidental. Entre las naciones que aprobaron la propuesta se encuentran Brasil, China y Rusia. Sin embargo, las naciones occidentales se abstuvieron de dar el visto bueno a la iniciativa de Moscú, alegando que una nueva investigación era innecesaria. Esto hace suponer que la potencia del norte no quiere asumir su responsabilidad en la voladura de estos gasoductos. Recordemos que a principio de 2022, el presidente Biden amenazó con detener la puesta en marcha del Nord Stream por ser contrario a los intereses de las empresas petroleras estadounidenses. Desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, las sanciones han paralizado el suministro de hidrocarburos rusos a Europa. No es por casualidad que los representantes estadounidenses en el Consejo de Seguridad se opongan a una nueva pesquisa. En este sentido, el embajador adjunto de la potencia del norte, Robert Wood, manifestó que no había necesidad de que la ONU investigue el incidente, puesto que las pesquisas realizadas por Suecia, Dinamarca y Alemania proceden de forma exhaustiva, transparente e imparcial. Por el contrario, la parte rusa no está satisfecha con el trabajo realizado por estos países occidentales, puesto que estarían involucrados en la voladura del Nord Stream. Las investigaciones de las naciones europeas aún no producen resultados concluyentes, al menos ninguno que se haya hecho público. Los intereses de Ucrania y la familia Biden estarían en juego por las puestas en marcha de los gasoductos rusos, que evitan las rutas existentes que cruzan el territorio ucraniano, lo que se traduce en que el régimen de Kiev se quedaría sin los ingresos por el tránsito del gas ruso. Muchos analistas occidentales suponían que los gasoductos Nord Stream eran un intento de Rusia por obtener mayor control sobre los suministros energéticos enviados a Europa. La potencia del norte teme que esta relación entre el país eslavo y Europa le restara protagonismo en el viejo continente. Como Poncio Pilatos, la parte estadounidense se lava las manos y deja todo en manos de su protegido ucraniano, insinuando que fueron ellos los que atentaron contra el gasoducto. ¿Será que las Naciones Unidas harán lo mismo? ¿O seguirán pagando los platos rotos de Zelensky? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.